Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Después de esto marchó Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque veían las pruebas maravillosas que mostraba en los enfermos. Subió Jesús al monte y allí estaba sentado con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Así es que levantando Jesús los ojos y viendo que se le acercaba mucha gente, dice a Felipe: ¿De dónde podremos comprar panes para que coman estos? Decía esto en plan de tentarlo, pues él sabía qué iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: está un chiquillo aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero eso, ¿qué es para tantos? Dijo Jesús: haced que los hombres se sienten. Había mucha hierba en aquel sitio, así es que se sentaron los varones, en número de unos 5000. Con que Jesús tomó los panes, rezó la acción de gracias y los repartió entre los comensales, y lo mismo también de los peces, todo lo que quisieron. Y cuando estuvieron saciados, dice a sus discípulos: recoged los pedazos sobrantes para que nada se pierda. Así es que los recogieron y llenaron 12 cestas con pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Como consecuencia, los hombres, al ver aquel signo revelador que habían mostrado, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, pues, al darse cuenta de que iban a venir a llevárselo para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Palabra del Señor. Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo, dijeron los judíos. Y nuestro Señor se dio cuenta de lo que querían decir aquellas palabras. No era el Mesías que Dios había prometido, sino el enviado de Dios para liberarnos del yugo extranjero. O sea, había muchas connotaciones políticas en aquella frase. De hecho, el judaísmo entendía al Mesías, como se decía en esa época en la sinagoga: qué hermoso es el Mesías que ha de surgir de la casa de Judá, ciñe sus lomos y sale a la guerra contra sus enemigos, y mata reyes y príncipes, enrojece los montes con la sangre de sus muertos, y blanquea los collados con la grasa de sus guerreros. Sus vestidos están envueltos en sangre, se parece al que pisa los racimos. Eso es lo que se decía en la sinagoga en esa época. Y es lo que San Jerónimo llama el error judaicus, el error judío que incluso hoy en día se hace presente, y no solamente en los judíos, sino también entre mucha gente que habla de Jesús, que se dice seguidor de él, lo entienden de un modo más bien terreno o político. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que nos descubra al verdadero Salvador que Dios quiere enviarnos a nuestras vidas. Ahora que estamos celebrando la Pascua, estos 50 días hermosos, durante los cuales Cristo se apareció unos 40 días a sus discípulos después de haber resucitado. Sin embargo, se aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. O sea, no conversaba continuamente con sus discípulos, no estaba con ellos todo el tiempo después de la resurrección. Y entonces se pregunta Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en los misterios de la vida de Cristo, si Cristo después de la resurrección no debió conversar continuamente con sus discípulos. De hecho, uno de los fines de la resurrección era consolarlos en su turbación. Entonces se hubieran asegurado más de la resurrección de Cristo y se hubieran consolado más si se hubiera mostrado continuamente. Pareciera que debiera haber conversado continuamente con ellos, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Y el mismo Santo Tomás responde diciendo: había 2 cosas que nuestro Señor tenía que hacer conocer a sus discípulos acerca de la resurrección. Primero, que era verdad que Él había resucitado, y segundo, la gloria a la que Él había resucitado, la nueva vida. Por eso, para manifestarles que verdaderamente Él había resucitado, bastó con habérseles aparecido muchas veces. De hecho, en los Evangelios y en la carta a los Corintios,
contamos unas 12 apariciones, sin contar la aparición a la Santísima Virgen María, que aunque no está en la Biblia se supone. Dice Santo Tomás, especialmente en Galilea se les manifestó profusivamente, muchas veces. Pero como también debía enseñarle a sus apóstoles que Él había resucitado a una vida nueva, lo que es la vida del resucitado, la gloria del resucitado, no quiso conversar continuamente con ellos, dice Santo Tomás, como lo había hecho antes, para que no pareciese que resucitaba a una vida tal como la que antes había tenido. Entonces Cristo no quiso que sus discípulos entendieran que nuestro Señor había resucitado a la misma vida que había tenido antes, como Lázaro o la niña de 12 años o el joven de la viuda de Naín, que él había resucitado a la misma vida anterior. Cristo nos quiere enseñar una nueva vida y quiere que vivamos como resucitados a partir de ahora, como lo dice San Pablo. Por eso es importante entender la vida cristiana no de un modo político o de un modo terreno, sino como un nuevo modo de vida. Eso le queda a cada uno en la oración, en la meditación y en el estudio, aprender esta nueva vida de nuestro Señor. Y termina diciendo Santo Tomás respecto a los consuelos que los apóstoles hubieran podido tener con la presencia continua de Cristo, Cristo se los prometió en la otra vida, cuando les dijo en Juan 16:22, otra vez me has de ver, y se gozará vuestro corazón, y ninguno os quitará vuestro gozo. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos da fuerza para aguantar todas las cruces de la vida, ver a Cristo en la otra vida y la alegría que Él nos dará, que nadie nos podrá quitar. Dios los bendiga.